La espada fue empleada generalmente en la guerra para herir y matar al enemigo. La única arma de toda la armadura que nosotros tenemos, la que es para nuestra defensa, para defendernos, es la espada. La demás armadura es protección para nosotros. La única que hay en la armadura es la espada, con la cual nos vamos a defender. Y generalmente estaba hecha de hierro. Pero lo más importante, según la historia, es que frecuentemente esa espada era casi siempre de 2 filos. Entonces no es una coincidencia de que se haya tomado la espada física de 2 filos con lo que la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. No es una coincidencia, no es algo que se inventaron, ¿no? Hemos visto todas las armas, como la coraza, el escudo, el calzado, el yelmo. Nos falta el cinturón, que es el otro domingo. Pero esta arma, la única arma que tenemos para defendernos, se llama la espada. Es ofensiva, con la cual podemos atacar al enemigo y hacer que retroceda y vencerlo una vez más. ¿Cuántos creen que el diablo está vencido? ¿Y cuántos lo quieren? Es una cosa como rara, pero suena bien. ¿Cuántos creen que el diablo está vencido? ¿Y cuántos lo quieren vencer más? Está pisado. Pisado. Cuando usted canta esa canción, hermano, imagine que lo tiene ahí con la cabeza y usted está. Jesús le dijo al diablo: escrito está. ¿Qué le quiso decir el diablo? La palabra lo dice así. O sea, esto no es de que si de pronto alguien lo dijo, no, es que ya está escrito. Al Señor tu Dios. O sea que el diablo le citó Biblia a Dios. ¿Sí o no? Es que el diablo sabe de Biblia. El diablo necesita saber de Biblia para saber cómo nos tienta a nosotros. Ah, que ustedes son débiles, dice la Biblia, sí, pero también somos fuertes en Dios. Al Señor tu Dios, no me pidas que te adore, porque hay algo que está escrito en mi palabra. Escrito está. Pero yo siempre he predicado, aquí no hacemos lo que queremos, aquí hacemos lo que Dios nos dice. Y lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que hacer. Queremos bendición, es a la manera de Dios, y eso está escrito. Como cristianos tendríamos menos problemas si hacemos lo que Dios dice. ¿Sí o no? Tendríamos menos problemas si haríamos más lo que Dios nos manda hacer. La palabra de Dios dice en Hebreos el capítulo 4, y hace la referencia de la espada, porque hay algo glorioso en esto. Yo quiero referirme a lo que casi siempre hablamos, pero quiero ir un poco más allá. La Biblia se compara, la palabra de Dios se compara con la espada, ¿verdad? Eso lo sabemos. De hecho que Hebreos capítulo 4, el verso 12, lo sabemos todos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es que más que primero es más cortante, o sea que a esa palabra no hay que afilarla.
Eso mantiene amoladita. Eso mantiene lista. Aquí no hay que hacerle esto. Usted y yo cogemos el cuchillo de la casa y ¿qué hacemos? Ay, se le fue el filo, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, va más allá. Hoy el Señor ha estado hablando el corazón. Hoy hubo reconciliación acá y no se había predicado la palabra, pero Dios mismo, que es la palabra, entró y penetró el corazón. Cortante, viva, eficaz. Y el resultado es que va a donde nadie más puede ir. Juan el apóstol lo declara en una visión apostólica cuando dice: tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y yo quiero que nos ahondemos un poco más. Este libro es sagrado, claro, porque contiene la palabra de Dios. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Porque es que yo debo entender por qué la Biblia dice: tome la espada de qué? Primero, del Espíritu. Porque después dice que es que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué primero dice la espada del Espíritu? Y allá donde yo quiero ir. Porque simplemente esta Biblia como libro será un libro más. Sí. Esta Biblia como libro será un libro más. Pero como palabra de Dios se sale de ser simplemente un libro. Por eso Dios decidió salvar al mundo por la locura de la palabra, de la predicación de esta palabra. ¿Cuántas Biblias han sido quemadas? Muchas. Como libros los han tirado al piso, le han prendido candela, porque la gente cree que este libro, con quemarlo, es suficiente. Y lo que pasa es que este libro toma valor, no solamente porque es un libro, porque esto se puede perder. Esa Biblia se puede perder. Esa Biblia las pueden quemar todas. Que no exista una sola Biblia en el planeta Tierra, no interesa. No interesa. Porque esta Biblia, aunque desaparezca como libro, lo único que se va a mantener vigente es lo que dice la palabra. Y la palabra no se resume acá, porque la palabra es el mismo Dios eterno. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Le estoy hablando que esta Biblia va más allá. ¿Es una espada de qué? De 2 filos. ¿Usted sabe por qué es de 2 filos? Porque primero, ¿qué? Hiere. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando sale, sana. No le estoy hablando de esto. Esto es simbólico. Le estoy hablando de la palabra. Cuando yo predico la palabra, esta palabra, vino un pecador y esta palabra entró donde él no quería. Y él empieza a llorar.
Y él empieza a quebrantarse y a pedirle perdón a Dios. Y él se siente pecador y él se siente sucio. Y esa palabra entra y entra. Y más se siente pecador y más se siente. Pero cuando eso ha hecho efecto, el Señor saca su palabra. Y cuando la saca, ha sanado esta vida. Y ahora no es un pecador. Ahora es un ser limpio por la palabra de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Simplemente estamos alabando a Dios, pero el Señor, que es la palabra, entró. Te habías alejado de mí. Estabas en lo que no tenías que estar. Y la persona empezó a llorar y a llorar y a llorar. Pero el Señor sacó la palabra y empezó a sanar con perdón. Nuevamente le devuelve el gozo de la salvación. Esta palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. De 2 filos. Primero redarguye. Es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿qué? Redarguye la conciencia. Y usted dice, no. El hermano David me decía, hermano, cuando yo estaba en mi propia opinión y estaba en el momento más difícil, usted aparecía allá en la tienda. Cuando yo más decía que no, que yo no necesitaba ayuda de nadie, que yo solo podía solucionar, y estaba hasta acá, pastor, usted llegaba. ¿Sabe qué es eso? El Espíritu Santo, ¿para qué? Hey, David, estás mal. He venido a decirte que estás mal y necesitas ayuda. El Espíritu Santo redarguye la conciencia y libera a la persona. Si recordamos lo que hemos estudiado, el soldado de Jesucristo debe estar lleno de fe. Tomad el escudo de ¿qué? De la fe, por la cual lo estuvimos estudiando hace 15 días. Está lleno de confianza, habla con autoridad y poder, porque tenemos la palabra profética ¿qué? Con la cual el diablo tiene que retroceder, huir. La palabra de Dios es espada lo suficientemente afilada para cortar toda atadura del diablo, y siempre tendrá que dejar libre a la persona. Una hermana me decía que en el campamento estaba llenándose de Dios el sábado de la noche. Dijo, hermano, y cuando yo vi fue que alguien se posó sobre mí y vi solamente una mano que cogió y me hizo así. Y entendí que tenía cadena dentro de mi corazón. Y por eso no había podido ser libre y adorar a Dios. Es que cuando el Señor está, porque Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta ¿qué? Se manifiesta. Por eso es necedad decir que nada está pasando en la iglesia de Helo y que no es de Dios. Es una necedad. Porque lo que está ocurriendo acá es que Dios mismo está haciendo la obra directamente. A veces no necesitamos mover nada, porque el Señor lo va a mover todo. Empezamos a cantar y los hermanos empiezan a hablar en lenguas. Cantemos, ya sabemos que tenemos que adorar a Dios. La palabra de Dios. ¿Sabe a dónde me lleva eso? Juan capítulo 1, el verso 1. Hermano, eso no es cosa pequeña. Que en el principio era la palabra.
sinónimo igual. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y alguien dijo, mire que ahí hay dos que estaban en el principio, pero termina diciendo, y esa palabra era Dios. ¡Sean los cielos! Los cielos aparecieron. Esta palabra que usted y yo tenemos, ¿por qué nuestra defensa? ¿Por qué podemos atacar al enemigo? Porque cuando yo voy de frente al enemigo, va el mismo Dios de frente. No me escuchó. Va el mismo Dios de frente. Porque la palabra es Él. Y si Dios es la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Usted, a veces nos volvemos un poquito como religiosos. Es cierto que hay que andar con la Biblia para arriba y para abajo, y ojalá pudiéramos llevarla, pero tampoco podemos decir, ay, usted no trajo la Biblia, uy, qué pecador. No, tampoco, porque no podemos ser religiosos, porque la gente afuera también lleva la Biblia, ¿sí o no? No, y lo mejor es que son más bonitas que las de nosotros. Sí, la gente afuera tiene Biblias más bonitas que las de nosotros. A mí me tocó un día llegar allá en San José de la Montaña. Una señora me invitó y me dijo, pastor, necesito que me muestre por la Biblia algunos datos. Entonces yo llevaba la Biblia. Me dijo, no, pero yo no quiero que hable la Biblia suya, sino habla esta Biblia que yo tengo. Una Biblia hermosa, grande, dorada por los lados, acolchonada. La tapa era por así de gruesa, hermosa. Decía Santa Biblia en dorado, hermosa. Y ahí estaba en un atril. Usted sabe que siempre lo mantiene en un atril, ¿verdad? Y yo digo, qué bueno el atril. De una lo puse acá, voy a predicar. Le voy a predicar por la palabra. Porque a veces creemos que esto, si no lo tenemos, no somos nada. Como libro, no es nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que esta palabra no es solamente para escucharla, sino para ¿qué? Retenerla y vivirla. Porque algún día a usted se le va a olvidar este libro, pero si la retiene, aunque no tenga el libro, usted la tiene acá, mire. Si me estoy haciendo entender, no voy a salir diciendo que el pastor está enseñando que la Biblia no es nada. Ojo con eso. Pero lo quiero llevar a más allá de cargar una Biblia. Hay gente que lleva la Biblia en el carro, tienen una en la casa, tienen una en la cocina. ¿Sí o no? Tienen hasta de bolsillo, esos que dicen no me avergüenzo del evangelio y lo meten acá para que no me vean mucho. Un día se me quedó la Biblia y le dije a un joven, hermano, permíteme una Biblia por favor. Y sacó por acá. Mire, hermano, yo me vuelvo ciego, hermano, leyendo eso. Mire, esto se nos puede olvidar, pero hay gente que tiene Biblia en toda parte, pero no la practica. Ese día yo me paré y abrí esa hermosa Biblia, letra grande, y empecé a explicarle. Me dijo, pastor, yo pensé que la Biblia suya es diferente a la mía. Es la misma, porque palabra hay solamente una. Lo que pasa es que afuera el mundo está totalmente engañado. Engañado. Ese día le
le prediqué con esa Biblia hermosa. Y yo le decía, ¿para qué tiene esta Biblia? ¿Cuánto vale esta Biblia? Pastor, vale 350,000 pesos. Está bien, pero ¿para qué te ha servido? Para espantar a los malos espíritus porque está detrás de la puerta. Eso no es para eso. Hay que escudriñarla porque creemos que ahí encontramos ¿qué? La vida eterna. Y la vida eterna no es el libro. La vida eterna no es este libro llamado Santa Biblia. La vida eterna es el Señor Jesucristo. Por eso es que esto redarguye. ¿Sabe por qué redarguye? Porque es que esto, usted encuentra Biblias baratas como a 5,000 pesos ahí. Y hasta en papel periódico las hacen. Los que no pueden comprar una Biblia. Ay no, qué pesar. ¿Cómo así que la Biblia en papel periódico? No, normal. Le vendemos a los que no tienen para comprar una de 80, le vendemos una de 5,000 pesos. Porque el problema no es el papel. La situación no es el papel. Porque el papel, como dice por ahí, aguanta con todo. Dicen, ¿sí o no? Pueden haber Biblias de 3,000 pesos, muy sencillas, que quizás las hojas se les caigan de lo barato el material. Pero yo no le estoy hablando del libro ni de las hojas. Hoy le tengo que decir en el nombre del Señor que cuando salimos a pelear, no salimos con este libro solamente. Este libro hay que tenerlo aquí en el corazón, porque cuando yo enfrento al enemigo, yo no le voy a poner como hacen los católicos una cruz al diablo así. ¿Sí o no? ¿Cómo exorcizan los católicos? Con todo respeto a los que están acá. ¿Cómo exorcizan? ¿Con qué? Imagínense un cristiano con un endemoniado. Eso no funciona. ¿Sabe cómo funciona esto? Cuando está acá. Cuando el diablo se viene, yo no le saco la Biblia, la dejo a un lado y le digo, en el nombre de Jesús, ¡sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Y el diablo tiene que salir. Le estoy hablando de vivir la palabra, de tenerla en el corazón. Es cierto que hay que cuidar este libro, pero hay que cuidar más lo que dice el libro. Ay, que no se me... Ay, hay algunos que hasta la tienen todavía nueva. Esta está nueva porque la acabé de comprar. Sí, ya la otra llevaba como 10 años y ya se deshojó de tanto darle. Ay, no la abramos porque a veces se cuida más la palabra como libro y no como la voz de Dios para nosotros. Nosotros no somos religiosos. Salimos de la religiosidad a una experiencia viva en Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Acá dice la Biblia, la palabra de Dios, que dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Está enfermo, hermano? Eso no funciona así. Porque a veces somos muy religiosos con este libro. Ay, la Biblia, ay, la Biblia, ay, la Biblia, ay, con cuidado, ay, que lo otro, hay que cuidar, hay que todo eso, sí, claro, esto no es para tenerlo por ahí jugando, eso es cierto, pero más de allá
La Biblia dice sobre los enfermos. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo dice? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es la palabra? Por eso cuando usted y yo salimos a esta guerra, yo me voy con la palabra. Y vieron endemoniado. En el nombre de Jesús. Oye, tú no perteneces ahí. Esa vida le pertenece a Dios porque la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho libres. Yo voy con la palabra a enfrentar al enemigo. Y si la palabra es Dios, lo primero que ve el diablo, ¿a quién es? No, usted no lo ha entendido. ¿Quién es el que primero ve el diablo? A Dios en usted y en mí. Eso es lo que ve. Por eso cuando el diablo viene con dardos, con todo, usted saca la palabra. ¿Usted quiere pelear? Por eso cuando David enfrentó al enemigo, y ya lo hemos predicado mucho en esto de la armadura, el diablo se equivocó. Tú vienes contra mí con un palo y con piedras, y a veces el diablo nos dice, tú vienes así, tan debilucho, ¿sí o no? Tú tan pequeñito, usted que mantiene ofendiendo a Dios, y empieza el diablo, ¿verdad? Y el diablo se equivoca, porque es que David le dijo, oye, tú me ves con un palo, oye, esto es cierto, sí, es un palo y unas piedras, pero es que yo no vengo a pelear contigo con eso porque salgo perdiendo acá. Yo sé que no te venzo con palo. Yo no sé que yo sé que no te voy a vencer con unas piedras. Yo sé con qué te voy a enfrentar. Y es algo que tú no tienes. El diablo cree. Por eso el diablo, alguien me decía anoche, hermano, se ha preparado. Le dijo a otro hermano, ¿está listo para lo que se viene? Y el hermano le dijo, sí, para todas las bendiciones de Dios. Y sí también porque el diablo se va a levantar. Sí, el diablo se va a levantar porque no le gusta lo que vimos en el campamento. No le gusta que el Señor se pasea en la iglesia de fe y de poder. No le gusta que algunos ya han decidido tomar las armas para enfrentar al enemigo. Pero yo le digo en el nombre del Señor, aunque el diablo nos vea de pronto así como un poquito flacos, algunos muy gorditos, pero no, sobre nosotros está el que es la palabra. Y cuando venga el enemigo, yo voy a sacar lo que tengo de Dios y lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe cómo uno de los valientes de David peleó? Dice que él se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó su espada pegada en su mano. Ahí está hablando de una espada como esta, simbólicamente. Pero si le damos un sentido espiritual, ¿qué había en esos valientes de David? En ese Eleazar, él dijo, yo los voy a matar hasta que los mate a todos y no suelto la espada hasta que los mate. Literalmente se le quedó la espada pegada a su mano. ¿Cómo es que una espada se queda pegada? Yo creo que había un deseo de Eleazar matar a todos los enemigos de Israel, que empuñó tanto la espada física que cuando ya terminó de matar y como que se encarnizó. Yo creo que se encarnizó. ¿Sí o no? Usted lo va a leer, la historia lo dice, 2 Samuel 23:10. Yo creo que él se encarnizó. Muera, no se meta con los hijos de Dios, no se meta con el pueblo de Israel. Y cuando terminó, ya, como que la mano seguía.
Eso a mí que me enseña que yo nunca puedo soltar de mi vida la palabra. Porque el diablo viene la primera vez, tenga. Viene la segunda, tenga. Porque a veces él cree que tiene poder, y los únicos que tienen el poder de Dios en la tierra se llama la iglesia del Dios vivo, la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Permanezcan en la palabra para que seamos libres. El entrenamiento de un soldado tiene que ver también con el conocimiento que adquiere de cómo, cuándo y por qué debo enfrentar al enemigo. El diablo cree que Dios es uno. Y dice que ¿qué? ¿Los demonios qué? O sea que cuando viene un demonio ya sabe que si usted y yo tenemos la palabra, y sabe cómo llega el demonio, sea que lo enfrento o no lo enfrento. Pero cuando veo a un cristiano que no tiene la palabra, el diablo va con toda, ¿verdad? Y ahí lo hemos caído, y que Dios nos guarde a todos. Pero cuando hay un cristiano que tiene empuñada la palabra en su corazón, en su vida, el diablo dice: de todas maneras yo lo voy a atacar, pero a ver cómo lo ataco. Y el diablo sabe que usted y yo tenemos la palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. El diablo tiene que temblar. Por eso a veces como que lo intenta y no puede. Porque esta espada es tipo de la palabra, y la palabra es Dios, y Dios es espíritu. Por eso tome la espada de ¿qué? No salga solo a pelear, salga con el espíritu de Dios. ¿Cuánta palabra hemos escuchado? Por eso Pablo nos lleva más allá de ser ¿qué? Sino ¿qué? Por eso cuando el diablo viene a decirnos algo, si usted no tiene la palabra, usted, ay, sí, ve, eran tres. No es uno, sino que son tres. Vea cómo están las cosas. Yo pensando que era uno. Y alguien puede decir: ve, no son tres ni uno, sino que son dos. Hey, es que tenemos que vivir en santidad. No es Dios conoce, es el corazón, y Él entrega el corazón. Podemos hacer lo que queramos. Y el caso es que Dios conoce el corazón. Vea, yo que tanto llevaba, y hay pentecostales del nombre que se han ido creyendo eso. Y viene el diablo con una filosofía hueca y dice: vea que sí. Ahora yo tengo más. Antes tenía uno, ahora tengo tres. Ellos son los que están huérfanos, yo tengo tres. Y la filosofía lo llevan a ¿qué? A ser atados. Porque conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y la única verdad es que Jesucristo es Dios. Vamos a pelear. Vamos a decirle al enemigo y al diablo que Jesucristo sigue levantado en alto. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Los enfermos son sanos, los endemoniados son libres, los peces salieron en abundancia en la pesca milagrosa, los vientos y los mares tienen que obedecer, son limpios, somos limpios de todo pecado, los leprosos son sanados, somos salvos y somos llenos con el Espíritu Santo.
a Pedro y a Juan cuando lo encarcelaron. Hey, los dejamos libres si dejan de qué, de hablar en qué, del nombre. Yo le digo algo y retomo algo que el hermano David decía, y le quiero colocar algo más. Cuando hubo la división de la iglesia hace muchos años por la familia Bernal, ahí sí nos pusimos a predicar ¿qué? El nombre, la unicidad. Ahí como que despertamos y dijimos, hey, ¿qué hubo? ¿Cómo así que son dos? Porque esa era la doctrina del Bernal. Padre, Hijo. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? ¡Hey! A predicar el nombre. Y yo anoche le decía a alguien, es que cuando a uno le dan oportunidad de hablar, es mejor que no le pongan a uno a hablar a veces. Hermano, y eso de estar la santidad ahora, y dejamos de predicar la santidad un tiempo, y ahora queremos recoger la vida que soltamos un día. Porque el diablo no quiere que sigamos predicando lo que es verdad. Yo recuerdo, todavía apenas estaba entrando al ministerio, y alguien dijo, hermano, es que eso hay que dejarle a los jóvenes su espacio y que vistan como quieren. No hay que aquello y lo otro. Y se metió una psicología en la iglesia. Y yo le digo algo, la psicología no, nunca estará por encima de la palabra de Dios. Pero cometimos el error, hermano Henry, y se le dio oportunidad, y los jóvenes estaban ahí para acá, y cuando vimos que la cosa se vino encima, ¡ay, esa hora tan grande! ¡Ey, no, así tampoco es! ¿Y ahora qué? A predicar santidad. Anoche alguien, como dicen por acá, me picó la lengua y dijo, eso hermano, eso no es del Espíritu. Anoche estuvo acá. Menos mal que no es de la iglesia de él, porque ya no tenemos a nadie aquí que esté en contra, porque estamos en el Espíritu de Dios. Hermano, eso no es así, aquí y lo otro. Escuche pues, ¿sabe qué? Le voy a contar nuestros pecados. Nuestros pecados es que cuando yo tenía 8 años, el movimiento que usted vio hoy era el movimiento cuando yo tenía 8 años. Es que esto no es nuevo. Eso es del diablo. Y eso algunos se llenan la boca. Eso es del diablo. Yo le dije a esa persona anoche, le tengo una noticia, ¿sabe qué? Cuando yo tenía 8 años, vivía esto. Y se quedó la hermana así. Hermano, pero eso no es del Espíritu Santo. Cuando tenía 8 años pasaba lo mismo y mejor. Pero ¿sabe qué fue lo que nos mató, hermana Lilia? Que a mí me tocó cuando tenía 12 años. Cuando el Espíritu Santo se quiso mover a través de los dones, porque es que en ese tiempo había interpretación de lengua no por ahí cada año. ¿Sí o no? La interpretación de lengua no era cada campamento. Y bueno, yo me gozo porque aleluya, gloria al Señor, hubo visión y todo eso, pero en el tiempo que me tocó a mí, eso era cada rato. Y yo le decía anoche a la hermana, y ¿sabe qué? Nos asustamos con lo que Dios quería hacer. Y yo vi muchos que el hermano estaba hablando en lenguas. Hermano, ya. Hermana Lilia, ¿fue así o no fue así? No le estoy hablando mentira. La hermana Lilia lleva muchos años en el evangelio. Y a mí me tocó ver hermanas que
que cuando empezaban a hablar en lengua se empezaban por todas las sillas. Ya. Controle el espíritu. Controle al espíritu. Explíqueme eso. Son nuestros pecados. Y le decía anoche a la hermana, esos fueron nuestros pecados. Lo que usted vio hoy no es nuevo. Lo que pasa es que el diablo nos dijo, no hablen ni digan lo que Dios puede hacer. Y en un tiempo le creímos al diablo. Y tenemos que reconocerlo. Y le dije a la hermana anoche, ¿sabe por qué el alto porcentaje de pastores ahora predican sobre el Espíritu Santo? ¿Usted sabe por qué? Porque apagamos al Espíritu. La gente empezó a hablar en lenguas, a profetizar. Ya hay que tener un control, eso sí, ¿verdad? Un control. Pero nos asustamos y apagamos al Espíritu. Y el diablo se rió por mucho tiempo de nosotros. Yo recuerdo que tenía 8 años. Y yo ya se lo he dicho acá. Ver a mi papá hablar en lenguas. Y al lado un diácono interpretándole por más de media hora. Yo con 8 años, en un lugar entre la montaña, yo con 8 años, donde solamente habían 2 luces, en una casa de bareque, ver para arriba y ver que todos los árboles habían ángeles resplandeciendo. Yo lo vi. Yo lo vi. No me venga con cuentos, hermana, de que lo que se está viviendo en Tejero no es de Dios. Yo tengo que hablar lo que he oído y lo que he visto. Por eso hablamos ahora del Espíritu Santo. Hermano, es que ese desorden, ¿cuál desorden? Si hay alguno desordenado, quieto. Pero si usted está tomado por el Espíritu Santo, déle libertad al Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo el hermano David en el campamento de misiones? Con mi esposa estuvimos en un congreso de misiones para capacitar a misioneros. Eso fue hace mucho tiempo. Y fuimos los dos. Quisimos estar en esa capacitación. Puros pastores. Y empezó un pastor a hablar en otras lenguas. Y Dios le dio profecía para la iglesia. Y otro pastor empezó a interpretarle. Y el hermano Reynel Galvis, que ha sido una bendición, él decía, esto fueron los principios de nosotros. Y eso lo hemos apagado. Por eso el diablo se lleva al uno y al otro y lo embolata y lo engaña. Y fácilmente se va detrás. Una mujer se va fácilmente al mundo y dice, no, allá también cantan. Es una división de la iglesia pentecostal. Pero eso también porque allá nos deben hacer y nos deben vestir como queramos vestirnos. Mentira del diablo. Estamos pagando el precio. Pero el diablo no está, de alguna manera no puede resistir lo que Dios ya empezó nuevamente en su iglesia. Tenemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y si somos libres, vamos a ganar esta batalla en el nombre de Jesús. Ubíquese en pie, tenga la bondad. Dígaselo, dígaselo. Levante su voz. Yo te tengo a ti, Señor. Tú eres esa espada. Yo tengo esa palabra, que esa palabra eres tú mismo. No solamente voy a cargar la Biblia. Dios mío, te voy a llevar dentro de mi corazón, para que cuando el diablo me salga a retarme, lo primero que se encuentre es contigo.
Levante su mano y levante su voz.